Bienvenidos a la hora de la fe. Estamos transmitiendo desde Chile, desde la Catedral del Espíritu Santo en la región metropolitana. Estamos haciendo un esfuerzo por llevar el mensaje de la palabra de Dios a sus corazones. A continuación, todos juntos nos trasladaremos a la Catedral del Espíritu Santo 3 años atrás, el 28 de octubre del año 2018, para escuchar esas grandes predicaciones del pastor y evangelista Cristian Casanova del Solar. Revivamos el gran mensaje: cómo enfrentar las crisis. Romanos 8:28. Dice así la palabra del Señor: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gloria al Señor. ¿Cómo enfrentamos las crisis? Esa es la pregunta hoy día. ¿Cómo respondemos al enfrentar una crisis en la vida? Hay crisis de toda clase, dolorosas, otras son costosas, algunas de ellas vienen por sorpresa. ¿Cómo respondemos? Si lo hacemos correctamente, la crisis nos será de provecho. Pero si respondemos mal, tendremos que pagar un alto precio. Todos tenemos una crisis en la vida. ¿Cuántos de ustedes han experimentado una crisis en su vida? Levanten su mano. Todos. Sé que es así. Y la pregunta es: ¿cómo respondió? Dirá, bueno, no muy bien. O tal vez, quizás respondí correctamente. Quizás por primera vez respondí correctamente. Hermanos, uno aprende de las crisis que vienen a nuestra vida. Y el mensaje de hoy es muy alentador porque hay una manera correcta de enfrentar las crisis. De hecho, la verdad es que en cada crisis existe una oportunidad. A menudo no entendemos lo que está haciendo Dios en nuestra vida por no pensar en la crisis que puede ser dolorosa, difícil, una pérdida, puede ser una crisis financiera, una crisis en nuestras relaciones, en nuestra salud o en nuestra vocación. Hay toda clase de cosas que traen crisis a nuestra vida. El asunto es cómo respondemos. En lugar de enfocarnos en la crisis en sí, el asunto es cuál es nuestra oportunidad de esa crisis. En la actualidad yo creo que hay muchas más personas que están pasando por crisis mucho más que antes. ¿Cómo las enfrentamos? ¿Cómo responder? Puede ser que respondamos enojados, amargados, hostiles, que culpemos a Dios o a alguien más. Pero hay otra manera mejor. Sí, hay otra manera de beneficiarse en medio de la crisis dolorosa. Y si respondemos bien, lo que experimentamos hoy en una crisis nos servirá para la crisis que vendrá mañana. Lo que sucede, hermano, es que la crisis no se edifica. Voy a repetir, la crisis no se edifica. Y la respuesta natural debe ser que crezca nuestra fe, crezca nuestra confianza en Dios y en nosotros mismos, siempre
que respondamos bien. Alguien dirá, no sé por qué no he llegado tan lejos en la vida. Lo más probable es que debido a aquellas cosas que usted consideraba insignificantes, eran muy significativas para Dios, muy importantes, porque Él le estaba probando, dándole a usted una oportunidad, probándole y revelándole cómo estaba usted respondiendo. Entonces, con todo esto en la mente, quiero darle en esta noche algunas sugerencias que realmente nos ayudarán a cómo enfrentar una crisis. Y déjeme decirle algo, yo sé que esta sugerencia funciona, porque yo mismo he pasado por muchas crisis en mi vida. Y funciona, alabado sea Dios. Y lo primero que quiero compartir con ustedes, la primera sugerencia, es que debemos creer Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esa es una gran verdad. Debemos ver toda crisis, no importa cuál sea. Primero que todo debemos verla a la manera de Dios, como Dios quiere que la veamos. Y lo que dice es que Dios dispone que todas las cosas nos ayuden a bien. Verla como Dios lo ve. Todas las cosas nos ayudan a bien. Alabado sea el Señor. Esa es la primera sugerencia, es una bendición. Alguien dirá, bueno, he escuchado este versículo tantas veces, pero ¿qué hacemos al respecto? ¿Lo ponemos en práctica? O sea, ¿creemos realmente en Romanos 8:28? Entonces, ese es el primer paso, creer en Romanos 8:28. En una crisis la pregunta no es ¿por qué? La verdad es que tenemos que autoexaminarnos y decir realmente, en verdad creo que Dios hará que todo me ayude a bien. Esa es la pregunta. En verdad creo que Dios a través de esta crisis me va a ayudar a bien. No es la pregunta ¿por qué? Luego tendré otra oportunidad de descubrir lo que Dios desea hacer en esta crisis en mi vida. La segunda verdad es muy importante. Está en el Salmo 103 y versículo 19. Y en síntesis dice que Dios está en el control de todo. ¿Lo cree o no? Para Dios no hay accidente. Dios está en el control de todo. Salmo 103, verso 19. Y si estamos en una crisis y no creemos que Dios tiene el control de todo, entonces tenemos que preocuparnos y angustiarnos. Pero Dios está al mando de todo. Él tiene el control absoluto. Por eso dice Romanos 8:28 que Dios hace que todas las cosas resulten para bien. Tal vez eso no lo entendamos. Dios dispone todo para nuestro bien. Así que siendo eso cierto, solo puede ser cierto si Dios tiene el control de todo. En tercer lugar, pensemos en lo siguiente. Debemos aceptar la verdad bíblica, Isaías 55. Algunos ya lo sabemos de memoria. ¿Qué dice Dios? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos.
porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos. Mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Entonces, hermano, ¿esto qué nos está diciendo? Lo que nos está diciendo es que no siempre entenderemos lo que Dios hace. Porque Dios tiene pensamientos que son eternos. Entonces no siempre comprendemos lo que Dios hace. O sea, lo que Dios dice fue lo siguiente: no siempre entenderán mi manera de actuar, no siempre entenderán que yo permito que sufran bajo ciertas circunstancias, así que no se desanimen en entender por qué. Hemos hablado tres cosas. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios tiene el control de todo. Y tercero, que Dios entiende que nosotros no entendemos, porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. O sea, si al llegar a la crisis preguntamos ¿por qué, Señor?, la perderemos. No es porque sé que mi Dios la permite y es por nuestro bien. Él tiene una razón. Si podemos asimilar esto, que ni sus caminos ni sus pensamientos son los nuestros, porque Dios es omnisciente. Mire, por ser omnisciente, Él sabe que lo que es doloroso hoy día, mañana será de provecho. Él sabe que lo que hoy día huimos, mañana lo vamos a perseguir. Entonces, Él sabe que Él se involucra estrechamente en nuestro dolor y no importa cuál sea, Dios está allí. En cuarto lugar, algo muy importante es esto: no emitir juicios precipitadamente. Cuando venga una crisis, no juzguemos rápidamente. Primero que todo, tenemos emociones cambiantes. Cuando viene una crisis, la mayoría de las veces no tenemos los detalles acertados y empezamos a escuchar a los amigos y no sabemos dónde estamos parados. La verdad es que debemos preguntarnos algo. Tal vez no entendamos la situación, así que es normal que nos hagamos preguntas, pero un juicio rápido siempre es una actitud equivocada. Señor, ¿qué está haciendo en mi vida? Y podemos preguntárselo y decirle: Señor, no me gusta esto. No estoy de acuerdo, no entiendo por qué hayas permitido que sucediera. Dios lo entiende, pero debemos superarlo, porque Romanos 8:28 dice: creo que Dios tiene el control de todas las cosas y todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman su nombre. Bendito sea Dios. Si son más altos sus caminos, son más sabios y provechosos que nosotros. Lo siguiente es enfocarse en Dios y no en la crisis. Todos hemos enfrentado una crisis en la vida y si nos concentramos en la crisis y el dolor y todo lo demás, nos distraeremos. Perderemos la conciencia del consuelo, el conocimiento y el amor incondicional que Dios nos tiene. Quizás diga usted: pero es doloroso. Claro que lo es, pero podemos seguir enfocados en Dios.
Alguien dirá, ¿cómo puedo seguir enfocado en Dios? Bueno, le voy a decir lo que yo hago cuando estoy en una crisis. Abro mi Biblia y comienzo a leer los salmos de la Biblia. También hay que evitar enfocarse en el dolor. O sea, no enfocarse en el dolor ni en la crisis, sino en la palabra de Dios. Lo que ocurre, hermano, es que comenzamos a ver las cosas de otra forma, pero hay que enfocarse en Dios. Por eso comencé con Romanos 8:28, luego con el Salmo 103. En otras palabras, todas esas verdades básicas, indestructibles, creíbles, incambiables, es que Él actúa a nuestro favor, que Él tiene el control de todo y que no lo entendemos porque Dios lo entiende. Alabado sea Dios. Bendito sea su nombre. Además, debemos recordar las crisis pasadas y las oportunidades que resultaron de ellas. Hace poco dijimos que todos hemos pasado por alguna crisis. La pregunta es, ¿cómo respondió? Piense en la peor de todas. ¿Cómo respondió? Pero si usted respondió correctamente, quizás lo recuerde y diga, gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque no sería el que soy, ni habría aprendido lo que aprendo si no hubiera pasado por esa crisis correctamente. Así que al ver todo esto, al pensar en Él, las oportunidades, al ver mi propia vida y pensar en las cosas que me han lastimado profundamente o en una verdadera crisis, puedo ver exactamente lo que Dios estaba haciendo. Ahora, si alguien me hubiese preguntado en medio de la crisis, ¿qué está haciendo Dios? Mi respuesta le habría dicho, no tengo ni idea de lo que hace. ¿Entiende? Porque Él entiende que nosotros no entendemos, pero entendemos después. Vamos entendiendo en el proceso. Entonces, mis queridos, la verdad es que cuando suceden ciertas cosas, nuestra respuesta natural es el enojo, pero no hay que dejarlo allí. Debemos decir, Señor, estoy enojado por esto, no me agrada, no lo aprecio, no sé por qué me tratan así. Creo, Señor, creo que esto podría haber sido de otra manera, pero perdóname, Señor, por mi enojo y sigo adelante. Señor, ¿qué estás haciendo conmigo? Quiero aprovechar esta oportunidad de poder estar sufriendo sin estar enojado. Dígaselo al Señor. También hay que rendirse a la voluntad de Dios. Cualquiera sea la situación, y eso no es siempre fácil. Volvamos a lo que dijimos al principio. Todo se reduce a si creemos o no a Dios. Él dice que todo nos ayudará a bien. Él dice que tiene dominio sobre todo. Él dice que entiende por qué nosotros no entendemos. Él dice que nos ama incondicionalmente. Si lo creemos, entonces podremos ver las circunstancias y decir, ¿cuál es mi oportunidad aquí? Porque hay una oportunidad. La oportunidad de crecer espiritualmente, de ser levantado a otra posición. Porque José en Egipto pasó por muchas crisis hasta que fue llevado hasta el máximo después de Faraón a gobernar todo Egipto. Entonces,
Luego, también tenemos que demostrar sentido de gratitud. Gratitud. ¿Se acuerda que le hablaba que debemos alegrarnos en nuestras debilidades? Alguien dirá, usted me está diciendo, Pastor Casanova, que cuando yo estoy sufriendo, me siento rechazado, el mundo entero se me viene encima, que tengo que expresar gratitud. Sí, gratitud, porque esto está todo ligado, porque Dios está haciendo algo para bien. Si solo podemos hacerlo si creemos el primero de nuestros principios, y es que Dios está haciendo algo bueno en nuestra vida y que Él tiene el control y que Dios entiende porque nosotros no entendemos. O sea, si realmente creemos en la verdad de la palabra de Dios, si la creemos, podremos decir, Señor, no me gusta esta situación, me duele, yo no lo haría así, pero creo que debe hacerlo de otra forma. Pero sé que tú sabes qué es lo mejor, yo no. Así que gracias a pesar de todo. Gracias, Señor. Por otro lado, debemos decidir ver la crisis como una oportunidad en nuestra vida. Determinar verla como una oportunidad. Eso es una elección que usted tiene que hacer. Quizás no lo sienta así porque no tiene nada que ver esto con sentimientos. Tiene que ver con la situación específica que hemos de decidir en nuestro corazón, que Dios nos está dando una oportunidad. Quizás no lo entendamos hoy, no nos guste ni mañana, pero es una oportunidad de que Dios nos enseñe algo y nos ponga en una posición distinta. Mantenerse constante en la oración y escuchar las instrucciones de Dios. Quizás diga, Dios nunca me habla. Amigo, le voy a decir lo que siempre digo, Dios sí le habla. Dios sí le habla. ¿Cree usted que Dios ignoraría a sus hijos y les diría, no les voy a hablar? Dios sí nos habla. Si no creemos que Dios nos habla, no lo escucharemos y tal vez toque nuestro corazón 1, 2 y 3 veces y nosotros pongamos dureza hasta que un día le escuchemos. ¿Qué es lo que nos lleva a todos sin excepción a aumentar nuestra vida de oración? El dolor, los sufrimientos, las necesidades, la angustia. Entonces, si nos ponemos perezosos en la vida de oración y en la lectura de la Biblia, andamos mal. Otro punto. Además, no dejarnos llevar por nuestras emociones cambiantes. Si esto es lo que ocurre, oramos y las cosas no suceden, entonces empezamos a decir, yo siento que Dios no me habla, yo siento que Dios no me ama, yo siento. Y muchas veces los sentimientos son enemigos de la obediencia a Dios. Obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Esta es la clave. Podemos hacerlo. Si creemos lo primero que dije, que Dios hace que todo nos ayude a bien. Si creemos que Dios tiene el dominio de todo, dejaremos las consecuencias en sus manos. Obedezcamos y dejemos las consecuencias en sus manos. No importa cuál crisis enfrentemos. Esto funciona para cualquier crisis. Y yo sé que funciona.
Lo que debemos decidir es, ¿creo que Dios es quien dice que es? ¿Sí o no? ¿Creo que Dios actúa como Él dice que actúa? ¿Creo yo que Dios tiene un plan y una voluntad para mi vida? ¿Creo Dios que en cada circunstancia Dios me da una oportunidad para crecer y ser bendecido? Lo esencial entonces es nuestra fe. Nuestra fe. Gracias, Señor, por esta palabra. Séllala en nuestros corazones. Si tú quieres recibir a Jesucristo en tu corazón, repite conmigo esta breve oración. Señor, reconozco que soy pecador. Ahora te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Amén. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Ahora nos despedimos. Hasta la próxima semana y quisiéramos vernos nuevamente el siguiente sábado a la misma hora en nuestro programa de la Hora de la Fe.